Ok, bueno, lo que vamos a ver ya para concluir un poco el curso es, vamos a hablar de Alfa Cero, que es, digamos, el último programa o la última generación de programas de ajedrez. Y, y el viernes, probablemente, esto lo veré yo creo que hoy y el miércoles, y el viernes voy a revisar eh, el algoritmo Minimax, que es muy sencillito, y ya con eso creo que concluimos básicamente el curso, ¿no? Entonces, bueno, AlphaZero es un programa de ajedrez escrito por DeepMind, que también es autora de la empresa de un programa que se llama AlphaGo, que hizo un programa para jugar al Go, al juego oriental, ¿no? Eh, DeepMind es una empresa de Google que compró hace unos años. Déjenme ver si tengo el dato. No lo tengo, pero bueno, es una empresa que compró Google de inteligencia artificial y el plan es que han trabajado básicamente sobre redes neuronales para diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, para encontrar proteínas y para diseñar medicamentos y no sé cuánta cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en estos términos, primero de AlphaGo. AlphaGo, les digo, es un programa que jugó contra Lee Sedol, que es uno de los mejores, si no el mejor jugador de Go en el mundo. Lee Sedol en el 2016 jugó un encuentro contra AlphaGo y terminó perdiéndolo. Y creo que Lee Sedol decidió ya abandonar el ajedrez, el Go competitivo, porque dice, pues es que no tenemos nada que hacer contra las máquinas, ¿no? Yo creo que esa no es la mejor postura necesariamente porque finalmente, por ejemplo, si yo corro 100 metros planos, pues una motocicleta o un coche me gana y no por eso voy a abandonar pues, la competencia, ¿no? O sea, no tengo por qué abandonar la competencia si hay máquinas que lo hacen mejor, ¿no? Las competencias son entre humanos y el ajedrez es entre humanos también, ¿no? O el Go es entre humanos, ¿no? Pero bueno, lo que hizo AlphaGo fue usar un gran conjunto de partidas de Go de los mejores jugadores del mundo para entrenar la red neuronal. Las redes neuronales trabajan mucho con Big Data, ¿no? O sea, necesitan mucha información muy repetitiva para empezar a sacar conclusiones. Ahorita voy a seguir con eso, ¿no? En octubre del 2017 publicaron en Nature, en la revista Nature, un artículo denominado Mastering the Game of Go Without Human Knowledge, eh, que significa llegando a la maestría en el juego de Go sin conocimiento humano, en donde describen su particular red neuronal AlphaGo 0 para poder jugar Go. Y bueno, y no solo venció a todos los jugadores de Go anteriores, humanos o máquinas, sino que lo hizo después de 3 días de entrenamiento. Es decir, pusieron a la máquina a analizar un gran número de partidas de Go y en 3 días de entrenamiento de la red neuronal logró ganarle prácticamente a todos los jugadores de Go humanos y máquinas y programas que había, ¿no? El siguiente paso fue pues el juego del ajedrez. Y hay que decir pues el CEO, el dueño, el director de DeepMind, de jovencito fue un ajedrecista prometedor en el Reino Unido, pero después abandonó el ajedrez por la ciencia y pues desde luego que cuando surgió que AlphaGo estaba jugando un nivel extraordinario, considerando que se piensa que el Go es todavía más difícil que el ajedrez y que no se pensaba tener un programa de Go que tuviese el nivel que tienen los programas de ajedrez, por ejemplo, el hecho del éxito que habían tenido con su programa, con AlphaGo, les dio la idea de hacerlo con el ajedrez, ¿no? Los creadores de AlphaZero, los que crearon el programa de ajedrez de DeepMind, dicen lo siguiente: el juego del ajedrez es el campo más ampliamente estudiado en la historia de la inteligencia artificial. Los programas más fuertes se basan en una combinación de técnicas de búsqueda sofisticadas, adaptaciones específicas y funciones de evaluación hechas a mano, que han sido refinadas por expertos humanos durante varias décadas. Por el contrario, el programa AlphaGo Zero logró recientemente un rendimiento sobrehumano en el juego del Go, partiendo tan solo del conocimiento de las reglas del juego y aprendiendo a jugar contra sí mismo. En este documento generalizamos este enfoque en un único algoritmo,
AlphaZero, que puede, que puede lograr un rendimiento sobrehumano en muchos campos desafiantes. Comenzando desde el juego aleatorio con el solo conocimiento de las reglas del juego, AlphaZero logró en 24 horas un nivel de juego sobrehumano en los juegos de ajedrez y shogi, que el shogi es un ajedrez japonés, así como en el Go, y derrotó convincentemente un programa campeón del mundo en cada caso. Pero ¿cómo funciona AlphaZero? Ese es un poco el misterio, ¿no? Cuando salió AlphaZero y salieron las primeras noticias y primeras partidas entre AlphaZero y Stockfish, que es uno de los programas más fuertes y que además es un programa de código abierto y demás, AlphaZero hizo combinaciones de muy largo plazo, sacrificaba a un peón por algo que no parecía dar nada y a la larga funcionaba. Y de pronto todo el mundo se preguntó, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo AlphaZero que no hacen los programas anteriores, no? Bueno, AlphaZero no funciona como un programa tradicional como como en el artículo de Claude Shannon, que ya revisamos al principio del curso, sino que usa una red neuronal. Bueno, una red neuronal artificial, ¿no? Una red de esta naturaleza es un modelo computacional inspirado en el comportamiento observado en las redes neuronales biológicas, ¿no? Consiste en un conjunto de unidades llamadas neuronas artificiales conectadas entre sí para transmitirse señales. La información de entrada atraviesa la red neuronal, donde ocurren ciertas operaciones matemáticas, dando como resultado unos valores de salida. Miren, para que se den una idea de cómo funciona una neurona, una neurona en particular, lo que hace es que a un estímulo, ¿sí? Si el estímulo pasa un umbral, es decir, cierto valor, entonces se dispara la neurona manda una señal, pero si el estímulo no llega a ese umbral, la neurona ni se mueve, no le hace caso, ¿no? Entonces, ese modelo, que es muy trivial, eventualmente, bueno, al inicio se hizo algo que se llamó el perceptrón, pero tenía muchos problemas para, por ejemplo, procesar incluso, o sea, no se podían procesar las operaciones binarias como el XOR. Ese era un problema. Pero alguien le dio la vuelta y entonces eso permitió procesar todos los operadores binarios y entonces de pronto se tenía una herramienta de programación, básicamente, ¿no? Un sistema para hacer cómputo. Y el punto está en que lo que se hace es se conectan muchas neuronas, unas con otras, y entonces pasan los estímulos, y si se pasa cierto umbral, entonces se genera una respuesta. Y entonces después de ver diferentes opciones y demás, es decir, en este caso partidas de ajedrez que se van jugando, al principio el programa juega muy al azar, pero poco a poco se va, va ajustando sus valores y sus pesos para poder encontrar la mejor salida. Eso es como funciona una red neuronal y eso es lo que han hecho los de Deep Blue, los de DeepMind, perdón. Los programadores de AlphaZero crearon entonces una red neuronal que debía aprender cómo jugar a partir de ejecutar partidas contra sí misma y de ahí ir cambiando los valores de los pesos de las neuronas para así hallar los valores óptimos. AlphaZero empezó entonces a jugar al ajedrez contra sí mismo, haciendo jugadas al azar, sin mayor sentido, solamente siguiendo las reglas del juego. Así, cada partida jugada le permitía a la red neuronal sacar conclusiones e ir ajustando sus parámetros sobre qué jugadas eran las correctas y cuáles no. Después de 9 horas y 44 millones de partidas contra sí mismo, cabe decir que la historia del ajedrez, así registrada, desde 1500 más o menos, tiene algo así como 10 millones de partidas. Bueno, después de 9 horas y 44 millones de partidas jugadas contra sí mismo, AlphaZero ya se había enseñado a sí mismo lo suficiente para convertirse en el mejor jugador de ajedrez. Lo interesante es que, al contrario de los programas tradicionales, AlphaZero no calculaba millones de jugadas. Miren, por ejemplo, esto. Stockfish, que es uno de los programas más fuertes del planeta y que es de código abierto y gratuito, puede analizar en posiciones complejas unos 70 millones de movimientos por segundo, cosa que ya casi, digo, no llega al nivel de la Deep Blue que analizaba 200 millones, pero para una PC 70 millones de movimientos por segundo es una bestialidad, ¿no? AlphaZero apenas calcula 80,000 posiciones por segundo. Y la pregunta era, ¿cómo era posible para AlphaZero competir contra el poder de la fuerza bruta de Stockfish? No parece fácil de entender, pero la red neuronal de AlphaZero es capaz de sintetizar los mejores movimientos y de alguna manera aprender conceptos como hacen los humanos.
creando así una especie de intuición ajedrecística en la red neuronal. El problema que se tiene con las redes neuronales hoy en día es que llegan, por ejemplo, en el caso del ajedrez, hacen una jugada, pero no pueden explicar fácilmente por qué el programa llega a esa jugada, sino que es una especie de una sintetización del trabajo de haber hecho, de haber visto muchísimas partidas para poder llegar a la conclusión que esa es la correcta, ¿no? Hoy en día, más allá de las redes neuronales que siguen trabajando mucho, también se está trabajando en programas que pues depuren o hagan debugging, ¿no? O sea, depuren las redes neuronales y nos expliquen qué están haciendo, porque está bien, si nosotros tenemos un sistema que simula la red neuronal biológica y le ponemos un programa, un proyecto, y en el proyecto resulta que tiene el éxito que tiene, por ejemplo, AlphaZero con el ajedrez, pues nos gustaría saber por qué ciertas jugadas son las que consideran las mejores. Entonces, hoy en día se trabaja mucho en hacer programas que traten de explicar por qué la red neuronal hace lo que hace, ¿no? Eh, un programa de ajedrez tradicional, o sea, antes de los de AlphaZero, los que no funcionan como una red neuronal, todos los que hemos visto básicamente, lo que hace es un árbol de variantes, calcula las posibilidades, posibles respuestas, las respuestas a estos movimientos, y esta estructura crece muy rápido, es un árbol que crece enormemente. Entonces, hay un límite físico que no podemos pasar, ¿no? Que es el de la memoria. Entonces, no podemos hacer crecer el árbol hasta el final de la partida porque crece exponencialmente y no alcanzaría ni siquiera todas las computadoras del mundo para generar toda la estructura del árbol. Parece una locura decir eso, pero es la verdad. En las estructuras que crecen de manera exponencial, pues crecen muy, muy rápido y entonces no hay forma de valorar hasta el último instante, ¿no? Lo que se hace es crear un árbol de variantes a cierto nivel de profundidad y se sigue un procedimiento llamado minimax, en donde de una vez les platico, se minimizan las jugadas del contrario y se maximizan las propias. Este procedimiento incluso se mejora a partir de lo que se llama la poda alfabeta. Pero bueno, ya veremos eso. Que permite reducir el tamaño del árbol quitando así variantes a examinar que se demuestra que no funcionan. Hoy en día, la poda alfabeta es mucho más sofisticada porque los programas la combinan con la función de evaluación del programa de ajedrez, que es el corazón en la evaluación de las posiciones. La poda alfabeta es muy parecida al Minimax, pero reduce la cantidad de análisis que hay que hacer. Y acuérdense que en los programas de computadora que juegan muy bien al ajedrez, lo que buscan siempre es ahorrarse hasta el mínimo, el mínimo milisegundo para aprovecharlo en alguna otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense, los programas de ajedrez en términos reales son además una cama de pruebas muy interesante para todo tipo de situaciones, no solamente para jugar al ajedrez, que ya de por sí, en mi opinión, es importante, pero además de eso, sirve para tratar con estos temas donde no hay una solución algorítmica, ¿no? Donde tenemos que pensar en heurísticas, es decir, en situaciones donde tenemos que tomar una decisión que en general funciona. Para los que no, si no tienen muy claro lo que es una heurística, bueno, pues lo van a ver, es muy fácil y las usamos continuamente. Por ejemplo, una heurística que usamos continuamente es cuando vamos a cruzar la calle, pues vemos hacia la izquierda y a la derecha para ver si podemos pasar. Ahora, si la calle es de un solo sentido, habrá gente que solamente se fije en una dirección para ver si puede pasar, lo cual puede ser peligroso porque no faltará un loco de repente que se mete en sentido contrario y si no lo escuchamos o lo vemos, pues nos pega, ¿no? Y nos puede atropellar. Entonces, las heurísticas más elementales son de este estilo. Tenemos una regla que en general funciona, ¿no? Vemos hacia un lado y decimos, no pasan coches, paso. Pero debería yo tener una heurística más sofisticada de ver en ambos lados para que no me vaya a tocar un salvaje que va en sentido contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, las heurísticas son eso, ¿no? No resuelven el problema completamente, pero la mayoría de los casos lo resuelven bien, ¿no? Lo resuelven razonablemente bien, ¿no? Entonces, eso es importante porque así como usamos una heurística muy trivial en ese sentido, el algoritmo Minimax
es una heurística que al final del día trata de encontrar la mejor jugada en general dentro de la evaluación que podemos hacer. La valoración que hacemos de las diferentes posiciones tiene que ver con la función de evaluación que estamos usando, que nos dice en la profundidad a la que lleguemos cuál es la mejor jugada que podemos hacer dentro de esa evaluación. Si nuestro sistema de evaluación es muy malo, pues obviamente las jugadas que vamos a encontrar son muy malas. Eso es lo que ha pasado con los años. Los primeros programas, su esquema de valorar las jugadas era muy, muy malo y se ha modificado en 50 años de ajedrez, se ha modificado de manera tal que ahora los programas de ajedrez tienen una función de evaluación mucho más sofisticada, que es un polinomio lineal, ¿eh? O sea, no crean que es algo muy sofisticado en el sentido de que hay cuadráticas o cúbicas, no hay nada de eso, es lineal. Pero tiene muchos términos, ¿no? Ahora, incluso hay programas que cambian su función de evaluación en la medida que el juego cambia, ¿no? Si se llega a un final, la función de evaluación es diferente que si se juega la primera parte, que es la apertura. Pero fíjense, Alfa 0 no usa el algoritmo Minimax, no usa la poda alfabeta, no usa una función de evaluación. Usa un árbol de búsqueda que se llama Monte Carlo, el cual se había intentado usar mucho antes, pero con muy malos resultados. En esencia, el método Monte Carlo hace lo siguiente: evalúa una posición generando secuencias de movimientos de cierta manera arbitrarios, sacando a la larga una media, un promedio de los resultados finales. Cuántas jugadas generadas le llevó al triunfo, el empate o la derrota, y así entonces decide qué movimiento realizará. Entonces, fíjense, si yo tengo muchas partidas jugadas, donde en algunas gano, algunas pierdo y demás, pues lo que hago una especie de promedio para ver qué jugadas me dieron más chances. Y esos son los pesos que la red neuronal va cambiando y que va fijando para decir, no, en esta situación, estas son las mejores jugadas, ¿no? Pero es una especie de promedio, ese es el sistema Monte Carlo, ¿no? O el sistema de búsqueda o el árbol de búsqueda Monte Carlo, ¿no? Alfa 0 genera 800 desarrollos para cada movimiento que analiza, es decir, cada movimiento lo revisa contra las partidas anteriores y hace 800 desarrollos parecidos. La función de evaluación de Alfa 0 no funciona como la de los programas tradicionales. Es muy diferente, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero primero tenemos que entender qué es lo que hace la red neuronal. Los datos de entrada en la red de Alfa 0 es la posición actual del tablero. Se procesa en una capa de neuronas, cada una enviando su resultado a las neuronas de la siguiente capa. Es decir, se pone la posición y ese es son diferentes estímulos pues para la red neuronal. Si pasa ciertos umbrales, se genera una respuesta, si no, pues no pasa nada en esa neurona, en algunas neuronas en particular, ¿sí? Y se procesa esa capa de neuronas enviando sus resultados a las neuronas de una siguiente capa, es decir, tiene varias capas de neuronas artificiales, ¿no? Eso lo hace sucesivamente con cada capa de la red neuronal hasta que llega a la salida y al resultado final. En alfa 0, en realidad se producen dos resultados: una evaluación de la posición de ajedrez en el momento, una evaluación de cada jugada legal en la posición. La red neuronal puede tener muchas capas con valores matemáticos que deciden la salida de las neuronas a la siguiente capa. Los ingenieros de DeepMind colocaron 80 capas y cientos de miles de neuronas. Esto equivale a los resultados de las neuronas en cada capa se multiplican por parámetros, que son estos pesos, ¿sí? Que le dan un resultado a cada neurona. Los pesos son básicamente el cambio de umbral, ¿no? En qué momento el umbral lo hago más grande o más chico y lo ajusto, ¿sí? Es algo así como, piensen en la analogía de que están escuchando música y le suben al volumen o le bajan de acuerdo a la sensibilidad de su oído para escucharlo mejor, o si hay ruido de fondo, quítale el ruido de fondo para poder escuchar mejor la música, ¿no? Estos son los parámetros que se llaman pesos, ¿no? Que le dan un resultado a cada neurona de activarse o no, de manera idéntica como trabaja una neurona en nuestro cerebro, o por lo menos ese es el modelo, ¿no? ¿Cómo trabaja una neurona en nuestro cerebro? No sabemos muy bien, lo que sabemos es que formalmente el modelo, digamos, formal puede ser ese que les digo, ¿no? Se tiene una entrada, se tiene un umbral, si el estímulo que se da llega a pasar el umbral, entonces se dispara una respuesta, si no, la neurona se queda impávida y no hace nada, ¿no? Cuando el valor sobrepasa cierto umbral, se dice que la neurona se activa y se manda un 1.
En caso contrario, la neurona manda un 0, es decir, no manda nada, ¿no? Los pesos de la red, de la red de neuronas, se van ajustando de acuerdo a la valoración que se va haciendo y de esta manera la red aprende sola. Estos pesos se modifican de acuerdo con los resultados de la evaluación de las posiciones. A esto se le llama aprendizaje por refuerzo. Para que esta técnica funcione, se requiere entrenar a la red neuronal, en este caso AlphaZero, para que juegue millones de partidas contra sí mismo, para así modificar los pesos de la propia red. Bueno, AlphaZero tiene una parte de la red neuronal que evalúa las posiciones y esto se denomina red de valores. Otra parte es la que recomienda los movimientos y a esto se le denomina red de políticas. Esta última red permite que el crecimiento exponencial de variantes desaparezca, porque se implementan políticas que toman en cuenta la red de valores para saber si vale la pena investigar una línea más profundamente. Esto, se encontró, sustituye la necesidad de analizar millones de movimientos. En otras palabras, AlphaZero tiene un esquema de jerarquías, ¿no? Y de heurísticas, ¿no? Entonces, recomienda ciertos movimientos de acuerdo a ciertas políticas, ¿no? Que van creándose a través de la evaluación de las posiciones. Y estas políticas son estas heurísticas, ¿no? Por ejemplo, una heurística en ajedrez es, si te están dando jaque, y te puedes comer la pieza que te está dando jaque, pues cómetela, ¿no? Si no, pues te tienes que mover, ¿no? Entonces la heurística es, bueno, si no me puedo comer la pieza, me quito, y si me la puedo comer, pues me la como, ¿no? Entonces la heurística decide es qué vale, qué es mejor, eliminar el enemigo que me está atacando o simplemente quitar al rey a otro lugar, ¿no? Bueno, pues dependerá de la experiencia anterior que se tenga en partidas de ajedrez, ¿no? Entonces, para saber si en un momento dado se puede hacer una jugada o se puede hacer otra, ¿no? Todo dependerá de estas heurísticas. Les digo, las heurísticas son sistemas que funcionan normalmente, pero no siempre, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, que puede fallar, ¿no? Bueno, ahora déjenme decirles que AlphaZero no usa una computadora como las que tenemos en casa para ejecutar esta red neuronal. DeepMind usa hardware especializado que le llama TPU, unidades de procesamiento tensorial, las cuales son circuitos integrados desarrollados por Google para el aprendizaje automático. AlphaZero usa 5000 TPUs de primera generación para generar las partidas aleatorias y se usa para entrenar a la red, mientras que 64 TPUs de segunda generación se usan para realizar este entrenamiento. Pero para jugar al ajedrez, AlphaZero solo usa 4 TPUs. TPU es un circuito, déjenme que les voy a compartir cómo es un TPU. Bueno, pues esto es un TPU. ¿Sí? Es un circuito electrónico que tiene memoria y quién sabe qué, y les llaman unidad de proceso tensorial, ¿no? Estas no se compran en la palería, ¿no? No están disponibles para la gente, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, Google ha calculado que una TPU es 20 veces más rápida que una GPU moderna, por lo que la máquina de 4 TPUs que venció Stockfish tiene una potencia al menos 80 veces superior a la de una PC normal. Por ello mismo, no se piensa ni se contempla que DeepMind comercialice una versión de AlphaZero para las computadoras caseras. Pero, ojo, el artículo de DeepMind que salió en la revista Nature describe lo que hicieron y más de un investigador y programador se sentó a tratar de hacer lo mismo que hicieron la gente de DeepMind, pero con una computadora casera, ¿no? Con menos recursos que los que tiene DeepMind, y han hecho programas que juegan con este concepto de la red neuronal y se han posicionado fuertemente entre los primeros programas de ajedrez en el mundo, y uno de ellos se llama Lila Cero. También Stockfish ya usa una red neuronal, se apoya en una red neuronal, Cómodo y Houdini también lo hacen, y Fritz, la última versión de Fritz también lo hace. Desafortunadamente, parece que Fritz se copió la mayoría del código de Stockfish,
porque es de código abierto Stockfish, y lo puso como un programa comercial, cambiándole algunos detalles, pero los de Stockfish se dieron cuenta y entonces han demandado a ChessBase, me parece, de manera formal, porque eso es hacer trampa y es robarse el, el código, ¿no? Que de acuerdo a la, ¿cómo le llaman? La licencia de uso, eso no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, AlphaZero, regresando a AlphaZero, tuvo unas 9 horas de entrenamiento antes de jugar un encuentro con Stockfish a 100 partidas, con la restricción de tener que hacer cada programa una jugada por minuto. A mí esas restricciones me parecen muy curiosas, ¿no? Porque qué necesidad hay, ¿no? Pero bueno, AlphaZero venció a Stockfish 64-36 partidas, pero sin sufrir derrota alguna, 28 ganados, 0 perdidos y 72 empates. Cabe decir que en estas 9 horas de entrenamiento la máquina jugó 44 millones de partidas, algo así como más de 1000 partidas de ajedrez por segundo. Si consideramos que las bases de datos aglutinan unos 10 millones de partidas registradas por todos los seres humanos en toda la historia del ajedrez, AlphaZero ganó la experiencia de 5 veces esa información. Aunque hay que decir que debido al esquema de entrenamiento, en las primeras partidas, decenas miles de ellas habrían sido prácticamente al azar. Pero bueno, eso es, fíjense, es como si ustedes empiezan a jugar al ajedrez, al principio hacen jugadas casi al azar, ¿no? Tratan de hacer jugadas con cierto sentido, pero no están entendiendo bien, y entonces hacen jugadas muy malas para un jugador fuerte, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que a pesar del exitoso resultado de AlphaZero contra Stockfish, es evidente que los tiempos de reflexión fue, por decir lo menos, peculiar, ¿eh? De acuerdo a Tom Romstad, uno de los autores de Stockfish, dice al respecto del match contra AlphaZero: los resultados del match en sí no tienen mucho significado por la extraña elección de controles de tiempo y la configuración de parámetros de Stockfish. Las partidas se jugaban en un tiempo fijo de 1 minuto por jugada, lo cual significa que Stockfish no puede usar su tanteo de gestión de tiempo. Dice, se invirtió mucho esfuerzo en que Stockfish identificara los puntos críticos de la partida y decidiera cuándo invertir tiempo extra en un movimiento. Con un tiempo fijo por movimiento, su fuerza se ve bastante afectada. Además, la versión que usaron de Stockfish es de hace un año, lo cual no era tan estable como la actual. Creo que el porcentaje de tablas habría sido superior en un match con condiciones más normales, ¿no? Y sí, no le falta razón, ¿no? Si yo tengo un programa como Stockfish y lo puedo poner a jugar una partida conmigo con tiempo reglamentario de ajedrez, pues ¿por qué no poner a AlphaZero sin esas restricciones y ver qué pasa, ¿no? Pues es una primera partida, ¿no? Ahora bien, otros programas tradicionales, Houdini, Comodo o Stockfish, usan una biblioteca de aperturas que indica las mejores jugadas en las diversas variantes que pueden darse. En el encuentro contra AlphaZero se le privó de esta ayuda a Stockfish, lo que hace que algunas de las jugadas sean, en el mejor de los casos, mediocre, con respecto a otros movimientos que podrían mantener el nivel de equilibrio de una partida. Y en ese sentido, el experimento de AlphaZero usó extraños parámetros para sus mediciones, lo cual aún queda por ser explicado. Dicho de otra manera, es algo así como sesgar la información, o sea, o sesgar los parámetros para, para ayudar al AlphaZero a jugar mejor o a jugar mejor ajedrez que el rival, porque estamos afectando ciertos elementos que hacen que el programa juegue bien. Si yo le quito un libro de aperturas que me indica cuáles son las mejores jugadas para no tenerlas que analizar, ¿no? Y entonces tengo que analizarlas, evidentemente, pues estoy jugando con un hándicap, ¿no? Que no debería tener, ¿no? Si ustedes ponen a la computadora a jugar contra ustedes y le quitan el libro de aperturas, pues la computadora no va a hacer las mejores jugadas necesariamente en el inicio del juego, ¿no? Que están súper estudiadas, ¿no? Sino que va a tratar de encontrarla directamente y a veces pues se va a equivocar, ¿no? Aquí pongo una partida de AlphaZero contra Stockfish de Londres 2018, comentada por el gran maestro Illescas. No la voy a poner acá, ¿no? Pero es una de las partidas más interesantes de AlphaZero, ¿no? Que le gana Stockfish con una increíble secuencia de jugadas, ¿no? Y después hay otra partida más también de ese mismo Londres 2018, ¿no? Que comentó Illescas en la revista Peón de Rey. Y otra vez Stockfish con negras perdió en 38 jugadas, ¿no? Bueno, AlphaZero
se convirtió en un parteaguas en el mundo del ajedrez por computadora. Cambió el paradigma de cómo se escribían los programas de ajedrez de manera radical, que no se había logrado cambiar el paradigma en 50 años, más o menos, ¿no? O más, o 70 años. El artículo de Shannon creo que es del 51, ¿no? Estamos a 71 años de ese, o 70 años de eso, ¿no? Y de alguna manera, este nuevo sistema, o sea, una red neuronal, pues le dio jaque mate que simbró los sistemas basados en los algoritmos Minimax y Alphabeta, ¿no? Eh, hay una razón que es que las redes neuronales hoy en día tienen mucho empuje y se han empezado a usar para mil cosas, ¿no? Hay diferentes técnicas, una se llama aprendizaje profundo, otra aprendizaje reforzado, y de acuerdo a cómo se entrena la red neuronal, se ha logrado tener sistemas que compitan con los seres humanos en temas en donde antes parecía imposible la inclusión de decisiones a través del cómputo, ¿no? AlphaZero es una revolución, porque no solo nos ha enseñado que la riqueza del ajedrez, sino que además parece apenas estar vislumbrando que hay otras maneras de atacar el juego. La red neuronal de AlphaZero es capaz de mostrar ideas que tal vez los seres humanos ya habían descartado o vienen aparte de los prejuicios que tenemos como jugadores, ¿no? Finalmente, somos un poco víctimas de nuestros propios prejuicios, ¿no? El programa de DeepMind, a diferencia de los programas anteriores, aprendió a jugar ajedrez por sí mismo y para ello jugó millones de partidas ultra rápidas. A la red neuronal no se le dio ningún conocimiento estratégico de ajedrez, por lo que el sistema tuvo que desarrollar libremente sin tener que lidiar con las ideas preconcebidas de los ajedrecistas expertos. Los programas de ajedrez anteriores, pues a veces hacían uso de los grandes maestros para que les dieran conocimiento ajedrecístico, ¿no? Aquí no hay nada de eso. AlphaZero no tiene prejuicios y toma sus propias decisiones en cuáles son las ideas estratégicas importantes, ¿no? Ahora bien, la existencia de las redes neuronales, como les decía, plantea nuevos retos a los programadores. Como una red neuronal es básicamente un modelo matemático, no es trivial el poder entender cómo la red neuronal aprende y a qué conclusiones ha llegado. De hecho, se trabaja hoy muy duro en sistemas que puedan analizar el comportamiento de la red de forma tal que pueda ayudarnos a explicar por qué se ha llegado a ciertos criterios y decisiones. Esto parece ser parte fundamental en todo el desarrollo de AlphaZero. Si pudiésemos saber por qué llegó a ciertas conclusiones sobre cuáles son las jugadas óptimas, podríamos entender incluso más del ajedrez, ¿no? Dice Demis Hassabis, que es el presidente de DeepMind, el que les digo que de chico era una promesa del ajedrez, dice, puede pensarse de AlphaZero de esta manera. Tienes un espacio de búsqueda demasiado grande para usarse por la fuerza bruta, es decir, analizando todas y cada una de las posibilidades en un tiempo establecido. Tienes pues recursos y tiempos limitados y tienes que encontrar la trayectoria correcta a través de este bosque de posibilidades. La mayoría de los caminos son terribles, pero un par de ellos son buenos. Tenemos entonces un proceso de búsqueda inteligente y eso es lo mismo que encuentras en muchos de los problemas científicos. Pero lo importante, quizás ya lo había bosquejado Claude Shannon en su artículo del 51 o 49, no estoy seguro, ¿no? En donde indica que el problema de construir un programa que pueda jugar al ajedrez puede ser que no sea de importancia práctica. La pregunta es de interés teórico y se espera que la solución de este problema u otros de naturaleza similar tengan mejor significado. Shannon habla, por ejemplo, de máquinas que puedan manejar el ruteo de las llamadas de los centros de telefonía, que hoy ya se hace de forma automática, ¿no? Y que se basen en circunstancias individuales y no en patrones fijos. Y de hecho, en un enfoque que debemos reconocer es visionario si se piensa en que las máquinas son capaces de componer melodías o hacer deducciones lógicas o incluso máquinas que puedan hacer cálculos matemáticos de forma simbólica, cuestión que hoy se resuelven con programas, por ejemplo, como matemática. Pero DeepMind va mucho más allá con AlphaZero. Su último artículo no solo habla de un programa que juega al ajedrez como un super gran maestro, sino que también ataca otros juegos de suma cero e información perfecta como el Go y el Shogi. Y lo que al final del día nos quiere decir los investigadores de DeepMind es que tiene un algoritmo genérico para resolver una serie de juegos, sin importar siquiera cómo se llamen. Basten reglas fijas e inmutables para que el poder de las redes neuronales pueda hallar las mejores estrategias o al menos las más aceptables en un sinfín de posiciones complejas. Y esto podría dar nueva luz sobre los problemas que se plantean en la teoría de juegos, que básicamente es una teoría del conflicto entre partes y que fue estudiada por John von Neumann hace ya como 70 años.
En esta teoría se buscan las estrategias que dan ventaja a uno de los jugadores partiendo de las condiciones iniciales del juego. Por ello mismo, el esfuerzo de AlphaZero puede ayudar a develar algunas de las problemáticas que existen en toda esta teoría del conflicto. Dicho de otra manera, AlphaZero, al final de cuentas, lo que tiene, lo que es importante no es tanto finalmente si juega bien al ajedrez o no, sino que gracias a estos algoritmos se pueden atacar otros problemas, que es el mismo enfoque que tenía IBM con su Deep Blue. Deep Blue hizo más o menos lo mismo, decidió que había que patrocinar a los programadores que hicieran un programa de ajedrez, pero esos algoritmos tenían que ver con el análisis del paralelismo y de algoritmos que funcionen en entornos donde se puede hacer paralelismo, por ejemplo, lo cual sería una ventaja, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí es importante tomar en cuenta eh, que los programas de ajedrez no necesariamente son solamente para ajedrez, ¿no? Entonces, que sirven para otras cosas, ¿no? Les voy a mandar el artículo de AlphaZero, ¿no? Y para que lo tengan, es como 40 páginas, una cosa así. Si no se van a meter a hacer redes neuronales, quizás no vale la pena leerlo todo, pero sí enterarse más o menos de cómo está la información. Y les voy a mandar otro libro que también habla de ajedrez por computadora y tiene mucha de la información que hemos visto. Y seguimos con este tema el miércoles. Y vamos, como prácticamente ya estoy acabando con lo de AlphaZero, probablemente el miércoles veamos el Minimax y lleguemos también a algunas conclusiones y bueno, va a ver cuánto tiempo tenemos para terminar con esto. Bueno, si no hay dudas o comentarios, pues nos vemos el próximo miércoles acá. Ahorita les armo su combo pack para pasárselos al chat. ¿Sale?